Con la conferencia del señor Charles Fadel, fundador y presidente del Centro para el Rediseño Curricular y coautor del bestseller Habilidades y Aprendizaje para la Vida en Nuestros Tiempos del Siglo XXI. Charles Fadel es inventor y líder de pensamiento en educación global. Además, es fundador y presidente del Centro para el Rediseño Curricular, profesor visitante en la Escuela de Graduados en Educación de Harvard. Además, es presidente de la Comisión de Educación en el Comité de Consultas Empresario e Industrial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es fundador y presidente de la Fundación Education Helvética en Ginebra, Suiza. Y además es senior de la Junta de Conferencia de la Asociación para Habilidades del Siglo XXI. Ha trabajado en los sistemas e instrucciones educativas en más de 30 países. Anteriormente fue líder de educación global en Cisco Systems, profesor visitante en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Pensilvania e inversionista ángel con Bacon Angels, y tiene una licenciatura en Ciencias de Ingeniería y una maestría en Administración de Negocios, además de 5 patentes. La videoconferencia con el señor Charles va a ser en inglés, para lo cual los invitamos a utilizar sus dispositivos de traducción simultánea. Entonces, a partir de este momento, los dejo con el señor Charles Fadel. Hello everyone, and good afternoon. Thank you very much for inviting me over. It is a pleasure to be with you, even if it's only virtually. So this afternoon we're going to talk about 21st century education. I will describe to you some trends that are quite comprehensive and changing education in ways perhaps never seen before. With that, I would like to introduce you to an acronym called VUCA. VUCA is how futurists describe the world today and tomorrow. And VUCA stands for volatile, uncertain, complex, and ambiguous. As you know from your present lives, the world is already like this, and unfortunately getting all the more so, which is creating challenges, right? Challenges such as societal challenges related to greed and intolerance, with issues such as the financial meltdown and global warming and privacy and political and religious fundamentalism. We also have personal challenges, such as employability and a sense of belonging, which are impacting happiness. And we see that manifested in youth movements around the world, such as Occupy Wall Street in the United States, where people are asking for jobs and justice. And we've seen this also, in a number of other countries, including your neighbor, Venezuela. We also know there are plenty of economic challenges, like globalization and the search for innovation. When you ask employers what they would like to see happen, as we did with the OECD, they mentioned that reforming curricula and linking to labor market needs are extremely important. Number 1 and number 2. So think about it, reforming curricula and linking to labor market needs. It so happens is that what we are seeing is a race between developed and developing countries, a race up the value chain to do more and more creative work,
such as research, development, design, marketing and sales, and global supply chain management. Because we know that the routine work can be done increasingly by lower labor cost countries and can also be done by machines. And so everyone is moving up the value chain. If you look at what's happening, for example, with China and India in recent times, they are representing a challenge to the world, whereas Japan in the 80s represented a challenge mostly to the United States and Europe. China and India represent a challenge to the world in terms of employment, because they can manufacture cheaper than many other countries. And they have an enormous population, of which 300 million skilled workers by 2025. It's reminded me of what Napoleon Bonaparte said back 200 years ago. When China awakens, the world will tremble. He understood the impact of large population size. He understood how enormous of an impact you can have if you have 1.3 billion people. If you look at costs alone, in the United States, in Silicon Valley, it costs $125,000 a year to hire an engineering PhD. If you hire the same person in Germany, it's roughly speaking $100,000. If you have the same person in China, now it's roughly speaking $54,000. And that same person in India is roughly speaking $40,000. So, how do you justify a differential that is 2 or 3 times higher? It's not just the knowledge that the person has. Clearly, it must be something else that differentiates and justifies paying those premiums for example, engineering talent. If you ask educators whether they think that they're preparing youth properly for job market, and if you ask also the young people themselves and you ask the employers, you see that educators think by a margin of 2 to 1 that they're preparing the students adequately. But the students and the employers don't think so as well. So basically, what this chart tells us, this research from McKinsey tells us, is that education providers have an inflated view of how approaching Debe ser adecuada y apropiada para las necesidades. Sí, es verdad, uno no debería. Es que como este es el cliente, voy a hablar un poco acerca del impacto de la tecnología. Pero como el interés de nuestro cliente, el que nos contrata. Vamos a ver un poco acerca de la tecnología y cómo la tecnología puede afectar en 2 formas. Uno es el lado de la comunicación, que es lo que se hace con la entrega. La entrega del trabajo personal o impersonal. Y es la rutina, si el trabajo se trata de una rutina o no. Entonces, por ejemplo, digamos, hay ciertas habilidades que, digamos, cuando alguien trabaja en una biblioteca, por ejemplo, puede haber alguien en New Mexico, no tengo que tener a la persona al lado mío para encontrar el servicio que necesito. Esta persona puede estar en otro país, por ejemplo. La radiología, por ejemplo, es interesante ver cómo cae en esta categoría, aunque no esta rutina es una alta habilidad y no se entrega personalmente, es decir, una vez se toma la radiografía, la interpretación de esta imagen se puede hacer desde cualquier parte. Entonces sí podría haber interpretación de estas imágenes, por ejemplo,
cualquier lugar. Security video monitoring. You could El have monitoreo de seguridad a través de close to, videos. for instance, Pueden existir cámaras, por ejemplo, for monitoring, and then if there's a problem, that you alert someone local. y en caso, se pueden monitorar a distancia los lugares a través de las cámaras. Y en caso de que haya un problema, se hace uso de de los servicios locales, de la policía o lo que se necesite. Driving and surgery. Pero hay ciertas profesiones o ciertas habilidades que se entregan de manera personal, por ejemplo, la cirugía, el conducir un taxi, la policía y demás. Entonces, And offshore. estos servicios o estas habilidades funcionan y se comportan de manera diferente. First of all, En primer lugar, you could, for example, take a en radiología, por ejemplo, se puede tomar una foto en alta resolución, se envía a otro lugar para interpretación y luego se obtienen los resultados. You could have robots, Podemos tener robots también, as is now happening in South Korea. máquinas, como ocurre en Corea del Sur. Y en caso de que haya un problema, entonces Well, how about the se jobs on the pide right side? ayuda Are they safe local. because they're personally delivered? Well, let's look at the impact Miremos entonces el impacto de la of tecnología autonomous vehicles and telepresence and telemedicine. en vehículos autónomos de telepresencia y telemedicina, You por have all ejemplo. heard about the Google autonomous vehicle. Ustedes han oído hablar del vehículo autónomo de Google, más de 300.000 kilómetros, 300.000 millas, perdón, solamente pequeños accidentes y no se necesita, digamos, intervención humana. But over time, it should be possible to have a large fraction of our driving automated. Se tiene una gran, digamos, porción de la conducción automatizada. Your taxi driving, for instance. En unos años esta máquina puede reemplazar a los taxistas, por ejemplo. Un carro equipado con muchos sensores y cámaras puede ser incluso más seguro que uno conducido por un ser humano. Then how about pathology again? Look at Ahora, this. la patología computacional. Bueno, no solamente se puede, digamos, hacer un análisis médico de manera remota para analizar patologías, sino que los computadores pueden ser más precisos que los médicos en el diagnóstico de cáncer de seno, por ejemplo. We're not only talking about Hay ciertas características que se pueden automatizar. and look at this one. Miren esto, incluso el modelaje. You notice something strange in the picture? ¿Ustedes notan algo raro acerca de estas fotografías? Yeah. You have all noticed they have the same body. ¿Tienen el mismo cuerpo? Why do they have the same body? Because ¿Por qué? H&M has used a mannequin, a plastic mannequin. Porque se utilizó un maniquí plástico como modelo digital y luego agregaron caras humanas. Hicieron una composición fotográfica, incluso los rostros humanos se pueden digitalizar. Es un montaje fotográfico. Entonces, no hay necesidad de usar modelos humanos si ya existe la posibilidad de hacer un video modelaje. Of course, the model loses her job. Por supuesto, la modelo pierde el trabajo, pero por otro lado, Someone who's designing, the graphic designer, alguien que sea un diseñador gráfico va a hacer que las the new job. caras y los cuerpos sean modelados electrónicamente. Or skill. Pero este trabajo necesita una habilidad más precisa, ¿no? So, technology will force the Entonces, upscaling of jobs. esto produce un fenómeno que hace posible que se escalen Throughout our los diferentes trabajos y las diferentes habilidades. Y esto ha pasado a lo largo de la historia, este desplazamiento debido a la tecnología. bulls have been replaced by the harvester. The horses have been Hemos replaced by the visto automobile. que, digamos, los caballos fueron And the reemplazados mice por in the el laboratory automóvil would love to be replaced. y los laboratorios, los And as humans, ratones de laboratorio también van a ser the reemplazados. the washing machine, even the barcode También, por ejemplo, los seres humanos, los escribas fueron reemplazados por la imprenta, las personas que se encargaban de lavar, los reemplazó una máquina de lavar, las personas que atendían en las cajas ahora son reemplazadas por un código de barra, un lector de código de barra, y lo mismo pasa con la salud, las finanzas y otros servicios que supuestamente
eran operados por humanos y hoy en día han sido desplazados por la tecnología. Actually, before I go there, think about it. Even your doctor. Piensen en Can esto. your doctor really keep informed about the hundreds, if not thousands, of articles Hay that cientos y appear miles de every artículos year que in aparecen their specialty? cada año. Wouldn't it be better to have an automated ¿No assistant sería mejor that the tener un doctor asistente can control? automatizado? And the assistant will give a probability of a disease being Ebola or the flu or something else. Y entonces así se podrían indicar aspectos, por ejemplo, en el caso de la salud, diagnósticos médicos y demás. Entonces es interesante que no solamente se reemplazan los humanos, sino que se mejoran las habilidades a través de la tecnología. Entonces, por supuesto, la tecnología, en la tecnología de semiconductores y microchips, In 2017, at $400, we could get 40 con terabytes of memory. $400 podemos comprar 40 terabytes de memoria en un teléfono 40 inteligente. terabytes. And by 40. 2025, 40 Y para el petabytes, 2015, which means 40E. that we could Esto video significa record our entire que se life. podría hacer una videograbación de nuestra vida entera en el 2025 y mantener un video de toda nuestra vida I- en nuestro teléfono so inteligente, an enormous en nuestro amount of smartphone. memory. And that is Estamos hablando de una gran the cost of that is capacidad de going down by memoria half every y el 12 costo 18 también months. está bajando a la mitad en cuestión de 12 o 18 meses. Y es más interesante ver incluso You can que today, con la nube hoy en día you can, I'm sorry, you can record your entire life. bueno, se puede grabar un video de toda la vida y almacenar en la nube. Camera on your baby to record their life. Usted podría tener una cámara para grabar a su bebé todo el día. Of course, record your own life. Por supuesto, podría grabar su propia vida y estar en capacidad de retroceder. Si usted algún día tiene una pelea con su esposo o su esposa, puede volver la grabación y mostrarle a la persona, si ve, usted dijo que hizo tal cosa y mostrar la evidencia, por supuesto. No es la idea que tengan que hacer eso, pero tendrían evidencia en caso de una pelea. And so, if you look at the amount of computing power, not just Entonces, si vemos la capacidad, no solamente en términos de almacenamiento, sino de otras características en el ámbito computacional, in one experiment, putting together almost 400,000 computers, cuando juntamos unos 200.000 computadores, podemos hacer un modelamiento de proteína. and Google and Amazon Y Google y are Amazon now offering ahora están ofreciendo computing on tap. Literally like water. servicios computacionales You open the tap and you get water. Well, here you como open si your fuera, por ejemplo, una llave del agua. Aquí se abre la llave y se consigue So imagine agua. what you could be Aquí se abre la llave, pero se ofrecen servicios de informática de la nube. Es lo que quieren ofrecer Amazon y Google. And this Es muy difícil is de not entender. ending. What we're seeing is a continuation of this trend so far. Ahora estamos dating viendo back en la to the 1900s. continuación de la tendencia que viene de We are getting 1900, faster and faster, que more and more estamos processing power. obteniendo un poder de procesamiento cada vez más rápido y para 2025 To achieve the count per second of a human brain for $1,000. disculpe, no hay- Now, I did say Interferencia. calculations per second. That doesn't mean necessarily cognitive capability. Right? It's not the same thing. Just no es lo calculations, mismo, not cognitive. estamos hablando de But it's cálculos, still amazing. pero es impresionante ver cómo And if se da the este trend camino al continues, exobrain. sometime by 2060, again, for that same No se entiende price, nada. all human brains. Now, perhaps this is too much, and perhaps the trend will break down. Quizá la tendencia se But puede even desglosar, pero reaching incluso many human llegando brains a available for $1,000 muchos cerebros humanos for each disponibles one of para us. If muchos poses the doctores. question of what would we do with all this computing No se entiende capability, nada. what are the interesting simulations we could be doing, We're not magicians. right? Sí, es imposible.
And then Y el que queda there's, mal of es course, uno. the embodiment. Por supuesto, Talking about también artificial intelligence. hablamos de la Here I'm inteligencia also going to talk about artificial. robotics. Voy a hablar de robótica también. Robots that can replace workers in their jobs. I will let you read this. Puede ser que ustedes lean esto. Reemplazar la fuerza de trabajo con robots. Terry Gou, presidente de Foxconn, dijo en julio que el gigante manufacturero con base en Taiwán agregaría hasta 1 millón de robots industriales a sus líneas de ensamblaje dentro de 3 años. Entonces, así se reemplazarían los millones de trabajadores en China, quienes les pagan un par de dólares al día. Están pensando en reemplazar estos costos, incluso de costos tan bajos de mano de obra por robots, porque los robots trabajan 24 horas al día, todos los días de la semana, 365 días del año. No necesitan comer, no necesitan dormir, no necesitan ir al baño. Entonces, en la medida en que los robots mejoran en su calidad y tienen un mejor desempeño, la pregunta es, ¿qué tanta mano de obra humana se va a reemplazar con robots? Luego hay otra tecnología, la biotecnología como tal, que también está beneficiándose enormemente de todas estas transformaciones tecnológicas. Hemos visto un factor de 1 millón en términos de mejoras y avances genéticos. Lo que podemos hacer con la secuencia del genoma personal se puede hacer por $10. Se podría hacer por $10. Hoy en día se hace por $1.000. Antes costaba $1.500 millones hacer este mapeo del genoma humano. En 2 años, en 10 años, bueno, en poco tiempo podría costar incluso $1. Y por supuesto también está la realidad aumentada. Ustedes han visto las aplicaciones de Google, las gafas de Google. Y ustedes verán que hay todas las facilidades que esto implica, por supuesto. Acabo de hacerlo de ustedes. Piensen en esto. Cuando pregúntense si tendríamos que aprender un lenguaje, un idioma extranjero. En Google, por ejemplo, podríamos usar las gafas de Google y alguien está hablando y entonces nuestras gafas nos mostrarían, según el idioma que tenemos que aprender, nos mostraría qué es lo que nos está diciendo la otra persona. Ya existe una aplicación de iPhone en la que se está trabajando que traduce entre 23 idiomas diferentes. Es decir, el 95% de la población mundial, 23 idiomas. Si ustedes están pensando, bueno, sí, pero eso nunca va a ser tan bueno como la traducción de un humano. Bueno, por el momento, por ahora no lo es. Pero ¿tiene que ser un servicio excelente o tiene que ser lo suficientemente preciso para que uno entienda y se pueda comunicar? Obviamente no sería el trabajo que están haciendo los traductores en este momento, en este congreso, pero sí podría ayudar, digamos, en conversaciones, en un restaurante, en conversaciones coloquiales. Desafortunadamente no hablo español, pero podría ir a un restaurante y pedir algo de la carta gracias a esta ayuda que me brindarían los lentes de Google. Otra cosa es las impresoras 3D. ¿Qué pasaría si, digamos, se empiezan a imprimir objetos, como por ejemplo lo que está haciendo General Electric? Para prótesis, para miembros artificiales, para extremidades artificiales. Por ejemplo, aquí vemos cómo se imprimió una oreja. Se podría fabricar un tejido.
muscle tissue that was Ya no grown. habrá necesidad, digamos, de sacrificar a algunos animales para obtener tejido muscular, por ejemplo. How Se about the podría Internet of simplemente Things? We imprimir. start imprimir. connecting millions of devices to the Internet. Right? Devices Estamos that hablando know a de lot about millones de habits, dispositivos how que many times saben we mucho go acerca de away nuestros hábitos, every week. de todo How lo many que times hacemos, we open the cada fridge, what semana, we take cada out of the día. fridge, how often ¿Cuántas we veces replace abrimos la it, nevera? ¿Con qué frecuencia and all the reemplazamos la personal comida de measures, la nevera? how often, how Y many steps we mediciones take, how personales, por much ejemplo, we run, qué tanto how far we caminamos, qué go, tanto corremos, what is our qué heart tan rate, lejos vamos, cuál es nuestro and on ritmo on a cardíaco, constant basis, y así sucesivamente, monitoring ourselves. diferentes monitoreos de nosotros mismos. And how about virtual reality? Y la realidad virtual. And now you can immerse yourself Con in estas a gafas que usted new puede poner world, unas gafas y puede quedar inmerso en un mundo de which will realidad be virtual, at the same time an amazing tech thing, but also que a puede ser una world where experiencia extraordinaria, pero también puede a ser lot un of mundo people find en que mucha gente refuge puede encontrar because refugio, it's more controllable porque es un mundo más than the outcome they're controlable living in. que el mundo real en el que están viviendo. And how about nanomaterials? ¿Y qué dicen de los The ability nanomateriales? to grow La new capacidad materials de from desarrollar at the nuevos atomic level, materiales not just a at the nivel molecular level, but atómico, the atomic no level. solamente a nivel molecular, sino también And so coming up atómico, with completely new materials. y crear materiales completamente nuevos. And how about brain improvement? ¿Y qué pasa con aquellas sustancias que mejoran el desempeño del cerebro? We need to keep up the machines we create. And so we need to Entonces, start taking more pills because it's the only way we can keep up. disculpen, se está cortando el sonido. So what I'm describing here are all sorts of things that are already Lo que estoy in describiendo one way, shape, aquí, or form. And de alguna the manera interaction refleja los avances of these tecnológicos y that el is impossible impacto to predict. de algo que es imposible predecir. You have predicted 20 years ago that Hace I could be 20 making años this podemos presentation to you predecir, remotely. o no hubiéramos podido predecir que yo You iba a have poder hacer una predicted presentación 20 years remota, ago that I could have made una this presentation out of my teleconferencia, living room, que yo that I would podía be hacer getting esto desde a la sala de mi coupon casa from Starbucks y que iba a because they tener un know from my cupón de GPS Starbucks where I am. y que podía usar mi GPS y que iba a recibir un All cupón these things are interacting with virtualmente, y each una other in a cantidad de amazing way. cosas que están interactuando de una manera u otra, una explosión de And so this is why posibilidades I de like diferentes to quote combinaciones. William Gibson. Entonces, The como lo future decía is William already Gibson, here, el it's futuro not ya really está aquí, distributed, simplemente no meaning all está the distribuido de technologies that manera I've shown you, equitativa. already exist in one way, shape, Todo or esto que form. les acabo de mostrar ya They just existe de alguna happen to manera u otra, become simplemente widespread. falta que sea And más that's what we conocido are going to be seeing o que in the next abarque 20, los 30, 40 diferentes years. ámbitos. Y eso que vamos a ver en los interaction próximos 30, 40 Completely años. impossible to imagine. Es virtualmente, es casi imposible imaginar esta And so, interacción. here comes the Entonces, question. viene la If we are pregunta. educators, what do we teach for? Si nosotros somos educadores, Okay? ¿qué es lo que So I'm gonna estamos ask you to enseñando? take, literally 30 seconds. Entonces, Think quiero que what would you piensen teach por for? 20 If you segundos. have Ustedes para qué enseñan, qué es lo que están enseñando, si ustedes pueden de las posibilidades de búsqueda, de inteligencia artificial, en una era en que tenemos todas esas facilidades que nos ayudan a encontrar las respuestas, ¿para qué enseñamos? The one-on-many situation on the link. But just think about it. Piensen en esto. When I ask this question around the world, I hear the following things. Cuando hago esta pregunta alrededor del mundo, I hear how me about responden, por ejemplo, humans to be more wise about all the technologies they're using. pues hay que enseñarle a los humanos a usar las tecnologías, por ejemplo, lo podemos enseñar a los estudiantes acerca de ética, por ejemplo. But also, how about to become fluid? Pero también les podemos enseñar a convertirse para que tengan fluidez con la tecnología, a que tengan Changing conditions. And capacidad de resilience. adaptación a las condiciones cambiantes y tener resistencia, curiosidad, The emergence que tengan curiosidad acerca de la emergencia de nuevas posibilidades, of the right question. enseñarles a hacer las preguntas Ask the right correctas. question in a world where we have machines helping us to
en un mundo en donde tenemos máquinas que nos ayudan a tener respuestas, y en el mundo de la And ubicuidad, synthesizing and integrating. es importante aprender cómo integrar Necessarily going to be easy algo for que machines when time mencionamos to come. anteriormente, And so it's going to remain a bit difficult for machines to synthesize. porque va a ser difícil que las máquinas que tengan capacidad de síntesis y de análisis. And lastly, Y creating. finalmente, la creatividad. Humans are still more Los qualified. humanos siguen siendo mucho más creativos que las máquinas, más So, calificados all para ser education needs to take all these creativos. into Entonces, account la and educación more, debe tener not todo just esto en knowledge. cuenta. No solamente se trata del conocimiento per What se. we see is a race between Lo que vemos aquí es una carrera entre la tecnología y la during educación. the Industrial Revolution. Durante la revolución technology industrial, moved la ahead, tecnología and at some point, eventually, education caught up. y en algún, pues la tecnología y la educación se encontraron, pero luego And con la, hopefully, education will catch con la up revolución as well. digital vimos lo mismo que se dio antes en la revolución industrial, porque lo que pasa cuando la tecnología That we avanza have a lot of social pain. es que tenemos mucho dolor When social, education moves ahead, we have prosperity. y cuando esto pasa, llega la So it is prosperidad. up to us as Entonces educators de nosotros to make depende, sure como that educadores, education catches el up asegurar as que soon la as possible. educación alcance rápidamente estas tecnologías. So now you understand Entonces why ahora ustedes ahora entienden a lo que me refiero. students learn, not how. ¿Qué deben aprender los estudiantes del siglo XXI? No cómo, sino qué deben aprender los estudiantes. And that's wonderful. But I think it's grand Yo time for all of creo us que to es ask un gran ourselves, momento para que nos what preguntemos students learn? qué deben aprender los estudiantes. And as you can see, it's more than just traditional Y como knowledge. pueden ver, es más que la educación tradicional o So la we put universidad together tradicional. a coalition of global Entonces, players, si including the juntamos una OECD, coalición UNESCO, de World Bank, actores globales and a claves, number of incluyendo el Banco Mundial, countries la and OCDE jurisdictions like y otras Finland, jurisdicciones, Korea, y jurisdicciones como Ontario, Singapore, Corea, Ontario, etcétera, Massachusetts, en New South Wales. Massachusetts. We're talking about jurisdictions that do extremely well. Estamos hablando de jurisdicciones que tienen un muy buen desempeño según los criterios de la OCDE. And a few Y academic institutes tenemos algunas like Harvard, instituciones MIT, académicas, and others. Harvard, MIT, Stanford y otras universidades, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, y algunas empresas como Google, IBM y otras empresas, porque son las que están impulsando el cambio, son las que están creando el cambio y están muy interesadas en entender qué es lo que va a pasar y qué va a significar todo esto para nosotros, para todos nosotros. Entonces estamos viendo todas las dimensiones: conocimiento, habilidades, carácter y metacognición también. Voy a describirlos todos. Pero primero, desde el punto de vista del conocimiento, tenemos que pensar que el conocimiento tradicional, matemáticas, ciencias y demás, pero existe otro conocimiento que va más allá: las finanzas personales, nuevas ramas del conocimiento que encajan mejor con el mundo moderno que hace 200 años y que son necesarias, habilidades necesarias para el mundo de hoy. Y pensemos en habilidades integradas: robótica, periodismo, negocios, cine, bienestar, sistemas sociales, biosistemas. A través de robótica, por ejemplo, se puede aprender sobre matemáticas y física, pero también de ingeniería eléctrica y demás. Con biosistemas se puede aprender acerca de ciencias, química y biología, pero también zoología, botánica y otras disciplinas. Sistemas sociales: antropología, sociología, historia, ciencias políticas, lingüística, mitología, religión, etc. Y en periodismo, a través de donde aprendemos idiomas, literatura, filosofía, ética, cívica, psicología, sociología e incluso matemáticas. En negocios, economía, mercadeo, ventas, emprendimiento y la narración de historias, la poesía, actuación, memoria de medios, diseño gráfico, pintura, escultura, foto y bienestar, salud y nutrición,
deporte, ejercicio y expresión artística, meditación, yoga, psicología, neurociencias So imagine for a y second demás. that in Entonces, high school, piensen por un segundo que en bachillerato aprendiéramos este tipo de cosas not just only y the no subject, simplemente las típicas and we materias. use the lens of these Y que fields, utilizáramos like estas robotics, habilidades, como por ejemplo la robótica, los to negocios y learn demás, not just the para field aprender themselves, no but also a solamente number of related subject domains. el contenido And estricto de las materias, through pero that, también para ahondar en learn otros skills temas, of en otros character and metacognition. ámbitos y desarrollar nuestras By doing habilidades de content. metacognición, de carácter y otras inteligencias. So here comes my Entonces, question. la pregunta es, What do we remove? ¿qué Right? There's eliminamos? only so much time. Solo tenemos, digamos, un tiempo, un marco de tiempo. This is a really complicated question. Es We una are pregunta examining. complicada la que Every estamos single examinando. discipline has things that are no longer particularly useful. Cada For disciplina example, tiene algunos trigonometry. aspectos que ya no son That muy was useful when we relevantes. needed La a lot of trigonometría woodwork era and lens necesaria repairs. cuando necesitábamos, por ejemplo, But it's hacer less useful estudios now. We topográficos, need a lot pero more no for en este multiple momento different probabilities. necesitábamos solamente ciertos conocimientos relacionados con la estadística y la probabilidad, por ejemplo. And it's not just all about technology. Y no todo se trata de Technology tecnología, and humanity. se trata de la tecnología y la humanidad, I'll let las you read. artes. Voy a dejar que lean. De lo que dice el maestro, la tecnología por sí sola no es suficiente. Es la tecnología casada con las artes liberales, casada con las So humanidades, being la que what brinda the people resultados que individuals, hacen que nuestros corazones canten. in a sense, being more versatile. Entonces, Just de alguna like manera es más versátil. I La think versatilidad es broad una knowledge estrategia, and starting with un one conocimiento single amplio, expertise and then adding new deep empezando con expertise con un área de throughout our life. experiencia y de conocimiento. So I call that M-shaped individual. Entonces yo llamo esto una persona con una forma de M y no solamente de T, So when it porque comes tiene to más skills, versatilidad. Entonces, en términos de las we're talking about habilidades, adjusting to the world. nos referimos al ajuste al mundo real y la escolaridad. Según la OCDE, el aprendizaje escolar es abstracto, teórico y organizado por disciplinas, mientras que el trabajo es concreto, específico a la tarea y organizado por problemas y proyectos. Entonces, ¿qué pasaría si el colegio, si la escuela, la educación en general se organizara así, con base en proyectos, realidad? Si preguntamos a los negocios, como a través de ciertos estudios se ha hecho, si preguntamos a las empresas, ¿qué necesita usted de su mano de obra? Dirían, sí, conocimiento sí es importante, hay que aprender cómo leer, escribir y saber de matemáticas y algunos otros temas, pero también es importante pensar de manera crítica, colaborar, la comunicación, la diversidad, el liderazgo. Y estas son las 4 Cs del en inglés: pensamiento crítico, comunicación, colaboración, creatividad e innovación. Estas son las prioridades que han identificado las organizaciones en términos de talento humano. Repetimos: creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración. No voy a ahondar en estos puntos porque no tenemos mucho tiempo. La mayoría lo pueden encontrar en mi libro, aunque desafortunadamente no está disponible en español todavía. Hablemos del carácter. Bueno, con respecto a los retos globales que tenemos avaricia e intolerancia. Por carácter, el concepto carácter me refiero. Tenemos algunas características del carácter, las 7 principales. Vamos a descubrir. Y realmente hay que dar forma a nuestras creencias antiguas acerca del carácter. El carácter se puede aprender. El carácter no simplemente es cuestión de genética, podemos cambiar el carácter durante la vida. Entonces, tratamos de definir cuáles son estas características fundamentales del carácter que se pueden adquirir y decidimos que estas serían los 7 rasgos principales del carácter. Esto es un análisis que está en proceso, estamos trabajando en esto, pero pensamos terminarlo para una conferencia que vamos a tener en
con la OSD, con la There are OCTE traits. en Ginebra. There are Entonces hay 7 rasgos principales. curiosity, Primero, bueno, está la curiosidad, el coraje, la resiliencia o resistencia. like ethics. Y también hay algunas características sociales como la ética, la cooperación y el liderazgo. A large number Aquí vemos que hay un gran número de conceptos, words like patience, self-esteem, palabras como happiness, paciencia, felicidad, rigor, esfuerzo, caridad, devoción, observación, etc. etcétera, etcétera. We're trying to come up with the traits that are Autoconciencia. the most fundamental to all of Entonces, estamos tratando de encontrar los rasgos más relevantes, no education environment will have the porque time tenemos muchos or rasgos the latitude to teach all of them. y tenemos que tener la capacidad de enseñarlos. Come up with a manageable number, 7 or Hay 8, un número not inimaginable just for skills where we have de one rasgos then there's a chance to embed them y existe la posibilidad de incluirlos dentro de nuestros currículum, nuestros programas into escolares, metacognition. nuestro currículo. Finalmente, la Metacognition, metacognición. of course, is the ability to self-reflect. La metacognición, por supuesto, es la habilidad de asegurarnos de que hemos identificado We need to focus on it. esta autoconciencia. Tenemos que enfocarnos en en un mundo que se está convirtiendo cada vez más Artificial intelligence and robotics and other technologies. inundados por la robótica y demás. Tenemos que tener la posibilidad de pensar más allá, siempre. That's why we Y identify por eso identificamos que hay 4 dimensiones que vale la pena tener siempre en cuenta. which means paying a lot of attention to interdisciplinarity. Esto significa que debemos tener la habilidad de interdisciplinaria, tenemos que aprender cómo aprender y tenemos que dirigir nuestro aprendizaje. Tiene que ser un aprendizaje autodirigido. And I'll quote Alvin Toffler, who back in the 1980s said was that the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Los desalfabetizados del siglo XXI no serán quienes no puedan leer ni escribir, pero los que no puedan aprender y reaprender. So, in conclusion, En conclusión, to state very clearly quiero decirles claramente de que no estamos promoviendo una clase de educación o la otra, estamos hablando de educating not just for knowledge, educar no solo con conocimiento, sino con capacidades, con carácter y con buena información, the continuum of cognition and action, lo cual involucra la continuidad de la acción very often in dentro de la educación. Muchas veces en el sistema educativo tenemos muchas discusiones de cuál es la perspectiva adecuada, pero todo es complementario, no es ni una cosa ni la otra. Tiene que ver con lo cognitivo, social y emocional. Sabemos que para un mundo mejor, pienso que es lo que quieren ustedes y lo que quiero yo. Eso es lo que necesitamos. Les agradezco por su atención.